minuto. Así es, señores, atención, la justicia española aprueba la extradición del ex juez supremo César Inostroza por 3 delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, pero no, Alejandra, por organización criminal. Así es, ese era el delito más grave que se le imputaba a César Inostroza, el magistrado que está siendo involucrado en esta presunta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, en nuestro país. El Estado peruano solicitó la extradición de César Inostroza cuando huyó a España de alguna manera irregular a través de la frontera entre Perú y Ecuador. Así es. Ahora, falta todavía una segunda instancia. Nos hemos comunicado con el doctor Guillermo Ruiz, que es el abogado de César Inostroza, el abogado de España para César Inostroza. Él dice que van a, evidentemente, presentar una apelación. Es ya la instancia superior que tiene que definir en definitiva, valga la redundancia, el tema. Pero esta es la información que da RPP Noticias en calidad de primicia. La justicia española aprueba de extradición de César Inostroza por estos 3 delitos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Así es. Bueno, recordemos que César Inostroza se encuentra en España luego de haber huido del país el año pasado en medio de las investigaciones que se seguían en su contra por presunta pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Él fue a un antejuicio político al Congreso de la República y cuando fue retirada su inmunidad salió del país. Bueno, la Audiencia Nacional de Madrid le impuso una serie de medidas cautelares. Recordemos, él tuvo una detención preliminar en España y luego se le dio una comparecencia con restricciones. Se le prohibía salir del territorio español. Las medidas cautelares imponían también la retirada de su pasaporte, la obligación de comparecer ante el tribunal 2 veces por semana y ante el mismo órgano, la Audiencia Nacional de Madrid, o el juzgado de comisaría más próximo a su casa, el primer y tercer lunes de cada mes. La justicia peruana continúa entonces esperando una resolución de segunda instancia. Claro, tiene que apelar, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Al menos el abogado va a conversar hoy con César Inostroza, quien está con una especie de comparecencia restringida, ¿no? Y van a definir, lo más probable, ¿no? Lo casi seguro es que apelen esta decisión. Bueno, esta es la noticia, entonces, que se revela a través de RPP Noticias en calidad de primicia. Inostroza en España, recientemente, el 15 de abril, obtuvo esta resolución que le dio comparecencia con restricciones mientras duraba el proceso de extradición por parte del Estado peruano. Así es. Bien, amigos, vamos a tener, por supuesto, reacciones en cualquier momento. Ya está con nosotros, inclusive, la ex procuradora Catherine Ampuero. Con ella vamos a dialogar. Evidentemente, el tema que nos había convocado, por el que habíamos invitado a la doctora Ampuero, era el caso Susana Villarán, que obviamente concita todo el interés público, pero también queríamos aprovechar la oportunidad para consultarle sobre este tema. ¿Qué significa, ¿no?, el que se haya aprobado la extradición en 3 puntos: patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible, y no por organización criminal, que es evidentemente el delito o la acusación más grave que ella tenía que él tenía para la extradición, que tenía la justicia española y sobre el cual había armado justamente este cuadernillo de extradición la justicia peruana, ¿no? ¿Qué tal? Bienvenida. Alejandra, buenos días. Bueno, la verdad me han alegrado la mañana. Es una muy buena noticia, creo, para la justicia. Aquí el abogado ha señalado de que va a impugnar esta resolución, pero yo estoy segura que va a salir positivo. Con respecto a las imputaciones que me preguntabas, Carlos, es lamentable, sí, que no esté el delito de asociación ilícita para delinquir y que hayan decidido no aplicar esta ley. Organización criminal. La de organización criminal, la de la ley 30.737. No, porque aquí se está la investigación acá en el Perú y todos los elementos probatorios que tiene la Fiscalía apuntan a la existencia de una organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto.
en donde César Inostroza era una de las personas importantes que estaba, digamos, en una de las cabecillas de esta organización. Fiscal. Entonces, esto, desde mi punto de vista, debilita un poco la investigación acá. Sí, sin embargo, considero también de que de darse la extradición por estos 3 delitos, tampoco no es óbice para que la Fiscalía, en un momento determinado, con mayores elementos en todo caso, pueda solicitar una ampliación de este pedido de extradición para que César Inostroza también sea procesado por este delito. Porque recordemos que, de alguna manera, la protección que él tenía al ser juez supremo impedía que se profundicen las investigaciones. O sea, se avanzó hasta cierto punto y cuando se levantó esta prerrogativa, él huyó del país y eso impidió que continúen las investigaciones. Si se hallaran más elementos de prueba, ¿podría el Estado peruano pedir que se incluya más adelante el delito de organización criminal? Por supuesto, Alejandra, justamente lo que estaba diciendo, ¿no? De que, pongamos, si se da la extradición, incluso él viene, que muchos, por cierto, estarán temblando con esta noticia, y porque también me imagino que esas personas que lo ayudaron a fugarse del país deben estar muy preocupados, así como los otros integrantes de esta organización criminal. Entonces, con lo que va avanzando la Fiscalía, ahora ya que él ya no tiene esa prerrogativa, que viene al país, aporta más elementos a la investigación, la Fiscalía puede solicitar una ampliación. Doctora, ¿qué significa esto? Ahora, cuando se decide que no se apruebe por organización criminal, ¿esto significa que quizás los fundamentos del pedido del Perú no han estado bien determinados? No lo aprobaron aquí, ¿no? Claro, pero para pedir la extradición, ¿no? Evidentemente tiene que fundamentarse eso ante la justicia española. Lo que pasa es que la Fiscalía... Si no se aprueba, ¿usted ve que hay aquí errores quizás o no hay una debida sustentación para convencer a la justicia española de que efectivamente el señor debe ser extraditado por organización criminal? Es que el pedido no fue por organización criminal, entonces la justicia española no entró a analizar ese delito, porque no está el pedido. La justicia española solamente se centra en evaluar los delitos por los cuales se le ha sido solicitado. Como no lo han solicitado por organización criminal, no lo han pero en la resolución evaluado. A ver, leamos la resolución. Sí, sí fue solicitado porque se aprueba específicamente por los hechos que constituirían, vamos a leerlo textualmente. Mejor. Los hechos que constituirían un delito de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible conforme a los artículos 385, 399, 395 y 400 del Código Penal peruano, que pudieran corresponder con delitos de tráfico de influencias y negociación prohibida en España. No se concede la extradición por los hechos relacionados al delito de organización criminal. Entonces, si lo mencionan, se solicitó. Sí, claro. Pues, entonces, si lo han solicitado, definitivamente para la justicia española no se reúnen los elementos suficientes como para que proceda una investigación o una extradición por este delito. Aquí, para la justicia española, ha faltado. O sea, no hay. No hay esos elementos de convicción o esos elementos probatorios, correcto. Entonces, eso ya sí, error de parte... Sí. En todo caso, habría que leer bien la resolución, pero yo entendería que es por una falta de elementos probatorios o elementos de convicción que acreditarían la presunta existencia de esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, ¿no? ¿Y eso es responsabilidad de quién es? ¿A quién...? Amadoenco, por ejemplo, el procurador que representa al Estado peruano, en este caso, en este pedido. No, esto va más por un tema de a raíz de quién sale el pedido de extradición. Esto fue discutido, debatido en el Congreso de la República, ¿verdad? Y finalmente con el Ministerio Público. O sea, quien no podemos aquí imputarle al procurador Amadoenco porque él no ha, digamos, elaborado este pedido formal para incluirlo a este señor por el delito de organización criminal. Finalmente el trabajo aquí es del Congreso de la República conjuntamente con el Ministerio Público. El Ministerio Público lo que hace es recoger lo que finalmente decidió el Congreso de la República. Entonces, ¿no? Doctora, al ser el delito más grave, ¿podríamos hablar de una especie de victoria pírrica aquí? O sea, al final de cuentas, se le concede la extradición por 3 delitos, pero el más grave no lo es. O sea, ¿es realmente una especie de victoria esto? ¿O tendría usted sus objeciones en ese sentido?
Yo creo que de todas maneras es una victoria. ¿Ya? Porque son 3 delitos contra la administración pública. Estos hechos no van a quedar impunes. Obviamente lo ideal hubiera sido también que proceda por organización criminal, pero lamentablemente ahí la imputación, probablemente de acuerdo a lo que ha señalado o habría señalado la justicia española, no habría estado bien sustentada, no habría tenido los elementos probatorios, elementos de convicción que sustenten adecuadamente una imputación tan grave como esta, ¿no? Pero si se da la extradición y viene este señor acá en el Perú, yo creo que va a dar un giro muy importante la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, que no va a dejar impune a los otros miembros, porque no solamente es él, son otras personas que están implicadas en estos graves delitos. También aquí hay que hacer hincapié en que muchas veces nosotros desde la ciudadanía, cuando hay un pedido de este tipo, exigimos, por ejemplo, rapidez, ¿no? Y muchos congresistas hacen su pedido, ¿no? Y lo hacen, digamos, para las cámaras, para decir, por ejemplo, miren, ya solicité o ya presenté esta denuncia constitucional contra este personaje, llámese un fiscal supremo o un fiscal de la nación o lo que fuese. Pero, ok, tienen el titular, pero cuando uno lee los fundamentos que esgrime algunos congresistas para sustentar estos pedidos, realmente son lamentables, son débiles. Entonces, y eso al final puede ocasionar este tipo de cosas. Lo que pasó en primera instancia con Horacio Pacori, recuerda usted cuando sustentó ante el Congreso, ¿no?, este pedido de levantamiento de inmunidad, la denuncia constitucional, y al final tuvo que corregir o reformular porque los fundamentos no estaban establecidos, ¿no? Ese es el problema, como usted dice. Pero influye, ¿hasta qué punto influye lo que se hace en el Congreso para un pedido de extradición, por ejemplo? O sea, ¿cómo puede haber influido lo que ha pasado en el Congreso en este pedido? ¿No? Porque no es responsabilidad del Ministerio Público sustentar estos delitos. Porque esto nace por una denuncia constitucional que hacen los congresistas dentro del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen la prerrogativa. Son o era un vocal supremo. Entonces, quien levanta la inmunidad o esa prerrogativa que tiene fue el Congreso de la República. Y ellos tienen su subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no?, el de levantamiento. Entonces, ellos han analizado la situación del señor César Inostroza. Ellos han evaluado los elementos de convicción, los elementos probatorios que han presentado los congresistas. Y sí, ahí Alejandra tienes razón. Ahí el procurador Amado Enco también sustentó e hizo suyo, el congresista, me parece, Gino Costa, este pedido para incluirlo también por organización criminal. Entonces, al momento que hacen el pedido, los congresistas, este pedido tiene que estar debidamente sustentado, tiene que acompañar los elementos probatorios que estarían acreditando la comisión o la presunta comisión de estos delitos. Claro, y el Congreso no aprobó la imputación por organización criminal. Pero de acuerdo a lo que has leído en tu resolución, sí habría sido aprobado y sí ha sido evaluado por la justicia española, por lo que acabas de leer. Exacto. ¿No? Porque si no hubiera sido solicitado, la justicia española no tenía por qué pronunciarse sobre ese delito. Claro. Doctora, ¿y qué posibilidades ve usted de que pueda después incluirse ante un pedido ya suplementario de la justicia peruana este tema de organización criminal? Bueno, aquí estamos viendo que ellos ya lo habrían evaluado, tendrían que ser nuevos elementos probatorios, nuevos, pero ya no sobre los mismos que habrían acompañado este pedido, ya no, porque sobre eso la justicia española ya emitió un pronunciamiento. ¿Qué delitos, qué penas acompañan a estos delitos que sí han sido aprobados? Los 3, patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatibles, ¿se pueden sumar las penas? ¿Se puede de alguna manera hacer un concurso de delitos en este caso para saber más o menos qué podría esperarle a César Inostroza a su extradición al Perú? Bueno, aquí estaríamos hablando de un concurso real de delitos. Hablar de un concurso real de delitos va a implicar que se sumen las penas por cada uno de ellos, ¿no? Podríamos estar hablando de penas que oscilen en los 18 años, es que estaríamos sumando, ¿no?, las penas aquí. Claro, que a comparación de un delito como pertenencia a una organización criminal, es considerablemente menor. Sí,
Ni tampoco, digamos, cuando nosotros hacemos el comparativo, quizás en nuestra mente está recientemente la acusación, por ejemplo, a la expareja presidencial, donde se están pidiendo 20 años o 26 años. Tenemos que tener en cuenta que los delitos que se les están imputando, en el caso Lavajato, son delitos de lavado de activos, que son penas muy altas. Estamos hablando de 8 a 15 años, y si es organización criminal podemos llegar hasta 25. Delitos, por ejemplo, contra la administración pública, también igual que en este caso, pero existen categorías, digamos, ¿no? O delitos que tienen distinta penalidad. Un delito grave contra la administración pública, por ejemplo, es el delito de colusión, ¿no? Que son penas altas. Entonces, no equiparemos lo que se pide a Ollanta Humala y pretender que aquí también vaya lo mismo, ¿no? Son delitos contra la administración pública importantes, pero las penas son un poco más bajas.